con todo. Ese es el mensaje de esta mañana, con todo. Porque creo que es tiempo donde el Señor nos está guiando a su voluntad. Y yo quiero toda la voluntad de Dios para mi vida, no sé usted. No quiero una parte, no quiero solo una milésima de su plan, sino todo lo que Dios quiere. Pero para poder ir por todo lo que Dios tiene, por todo lo que Dios quiere, es necesario que nosotros también nos entreguemos con todo. Es necesario que nosotros también podamos rendir una entrega total al Señor. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos o no estamos dispuestos? Amén, amén. Y hoy quiero que podamos pensar. Hay algunos hermanos aquí que tienen seguramente pocos, ¿no? Quizás algunos más de los de arriba, pero los de abajo, algunos pocos, tienen quizás una silla vacía al lado suyo. Si tenés una silla vacía al lado tuyo o ves alguna silla vacía quizás arriba, quiero que sepas que probablemente en enero de 2023 algún hermano ocupó esa silla y estuvo o quizás en el mismo lugar donde vos estás sentado hoy. Y déjame decirte que con dolor en el corazón podemos saber que ese hermano que un año atrás estaba aquí glorificando el nombre del Señor y alabando y dando gritos de júbilo y alabanzas y confiando en el Señor, quizás hoy ya no está en sus caminos. Quizás hoy, por alguna prueba, por algún malentendido, por alguna circunstancia personal, ha dejado que su vida espiritual se enfríe y no está en la casa del Señor. Pero hoy estamos nosotros. Y es el deseo del Señor de que cuando termine este año, si Él no vino, y cuando empiece el año siguiente, vos no seas esa persona que ocupó un lugar y desocupó ese lugar al año siguiente. Dios no quiere que vos seas esa persona que estás ocupando una silla y en el 2025 dejes una silla libre. Dios quiere que seas esa persona que hoy ocupa una silla, pero el año que viene vas a venir vos y otro más ocupando otra silla al lado tuyo, porque te multiplicaste, porque diste fruto, porque fuiste de bendición. Y si hay una palabra que el Señor quiere recordarnos en esta mañana es que estemos firmes. En este año yo creo que el Señor quiere trabajar con nosotros para que podamos ser una iglesia firme. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia firme. Y para que una iglesia sea firme es necesario que sus miembros, que los que nos congregamos, que los que pertenecemos a esta familia de la fe, podamos adquirir esa firmeza de parte del Señor. Dios quiere en este tiempo levantar hombres y mujeres firmes en Dios. Dios quiere que se levanten varones, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, hombres, mayores, adultos, firmes en el Señor. Matrimonios y familias firmes en el Señor. Siervos y siervas del Señor firmes en Él. Trabajadores firmes donde vos te movés. Que pueda haber una firmeza en tu vida. Que nada ni nadie te pueda mover de esa convicción que hay en Cristo Jesús. Y nosotros, para poder perseverar en este camino de la fe que tiene muchos momentos donde tenemos que afrontar circunstancias y muchos desafíos, necesitamos también pedirle al Señor que nos pueda dar esa firmeza. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy el Señor quiere que vos puedas comprender a través de su palabra que en Él vas a encontrar la fortaleza que necesitas para afrontar este año, para permanecer firme este año en el Señor. No es una cuestión solamente de decir quiero hacerlo, sino que es una cuestión donde necesitamos el poder del Señor,
la fuerza del Señor. Fíjense, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo tanto, por más que nosotros hagamos promesas a Dios y le digamos, Señor, yo no me voy a apartar, Señor, yo voy a permanecer, yo te voy a dar mi vida si es necesario. Déjame recordarte que los discípulos mismos, todos dijeron que no le iban a abandonar, todos dijeron que iban a dar su vida por Jesús, y en el momento de la cruz, todos los discípulos huyeron. Todos huyeron. El único que volvió y quedó a los pies de la cruz posteriormente fue Juan. Pero en ese momento, cuando Jesús fue apresado, dice la Biblia que todos huyeron. Y versículos atrás dice la palabra de Dios que todos le habían hecho una promesa a Jesús de que iban a permanecer, de que iban a dar su vida por Él. Por lo tanto, vemos que para mantenerse firme en la fe, para ser hombres y mujeres firmes en Dios, necesitamos mucho más que promesas, necesitamos mucho más que emociones, necesitamos el poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, por eso la palabra dice que aquel que cree estar firme, mire y cuide que no caiga, porque si nosotros no nos fortalecemos en el Señor, si no buscamos fuerzas en Él, nuestras vidas están plagadas de debilidades y no hay manera de que podamos superar los obstáculos de esta vida, ni los desafíos que presenten este 2024. Pero hoy el Señor está aquí para fortalecernos, amén. Hoy su palabra está aquí, su presencia está aquí, para que nosotros podamos adquirir de Él las fuerzas que necesitamos. Y también es una palabra para infundirnos fe, porque vos hoy podés volver a tu hogar sabiendo que esa fortaleza que necesitas para afrontar la prueba que estás afrontando, para emprender el desafío que estás pensando para este año, para sortear todas las dificultades que pueden pasar o para avanzar en todas las cosas que Dios tiene para tu vida, esa fortaleza que estás necesitando para afrontar esa cuestión familiar o esa cuestión personal, esa fortaleza que estás necesitando para superar cualquier obstáculo, la vas a encontrar en el Señor, la vas a encontrar en Cristo. Y Él es hoy el que quiere fortalecerte, que vos puedas volver a tu hogar con esa fe, que puedas volver a tu hogar con esa seguridad de que vas a estar firme en Él, porque Él es el que nos va a dar la fuerza. ¿Cuántos pueden creer eso? Él te va a fortalecer. Pero nosotros tenemos que tomar, como dice este precioso pasaje de Efesios, toda la armadura del Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios, Efesios 6, capítulo 11 en adelante, Efesios 6, versículo 11 en adelante, y dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, otra vez, estar firmes. Lo primero que nos dice la palabra del Señor es que en el mundo espiritual constantemente se libra una batalla. Y a veces no somos conscientes, ¿no?, de que nosotros estamos en medio de una batalla espiritual. El botín de esta batalla son las almas y la eternidad de las personas. Cristo en la cruz venció la batalla más importante al morir y al resucitar y al abrir la puerta de la salvación. Pero el enemigo no descansa porque intenta que las personas no entren por esa puerta. Intenta engañar, seducir, tentar, hacer dudar a cada persona para que no abra sus ojos y pueda ver la salvación que hay en Cristo. El enemigo no puede condenarte, no puede hacer que vos te pierdas, no puede arrastrarte al infierno. El enemigo no tiene fuerza para eso porque el enemigo está derrotado. Amén. El enemigo no tiene el poder para arrastrarte hacia la perdición. A veces pensamos, ¿no?, que el pecado o la maldad es
es un hoyo en el medio de la vida, ¿no? Entonces vos vas caminando y ¡pum!, te vas para abajo, ¿no? Como en los dibujitos, y decís, uy, caí en pecado, ¿no? Como si el pecado fuera un agujero que nosotros somos incapaces de ver. Eso no es así. El enemigo no te puede hacer caer. Infundirle fe a tu hermano y decirle, el enemigo no te puede hacer caer. No te puede hacer caer, no tiene el poder ni la fuerza para hacerte caer. No puede, está derrotado, está vencido. Por lo tanto, él es un artista del ilusionismo, ¿no? Y siempre nos pone tentaciones o pruebas o cosas que nos quieren engañar para hacernos creer una realidad que no existe. Y ahí entonces lleva sus tentaciones, sus pensamientos, sus dudas para que nos distraigamos, para que nos desenfoquemos y nosotros mismos mordamos el anzuelo de la debilidad, del pecado. A veces sin darnos cuenta. Y en el principio del año tenemos que ser bien conscientes que tenemos que estar enfocados en la voluntad de Dios para no deslizarnos, para no enfriarnos, para no desviarnos. Porque una cosa u otra, tarde o temprano, la rutina, el día a día, las obligaciones, las circunstancias, el aquí, el allá, las preocupaciones de este mundo pueden desviar nuestro pensamiento del Señor. Y quizás en un primer momento sin malas intenciones, porque todos queremos trabajar, progresar, salir adelante, dar lo mejor a nuestras familias, vivir, ¿no? Como todos. Obviamente eso no tiene nada de malo, pero a veces el enemigo quiere que nosotros pongamos el foco, nuestra totalidad del pensamiento en estas cuestiones. Y tarde o temprano nos empecemos a distraer de lo verdaderamente importante, que es lo eterno, que es lo que nos fortalece realmente, que es la palabra de Dios, la búsqueda del Señor. Y poco a poco el enemigo va a intentar que dejes de orar, que dejes de congregarte, que dejes de leer la palabra del Señor, que dejes de hablar de Cristo, que dejes de consagrarte. Y como quien no quiere la cosa, paso a paso, es como si fueras en una escalera, ¿no? Y cuando uno se quiere acordar, ya está lejos, ya está frío, ya está alejado de las cosas del Señor. Pero eso no nos va a pasar a nosotros, ¿cuántos dicen amén? No nos va a pasar, pero tenemos que estar firmes y estar conscientes de que estamos en una guerra espiritual. Decirle que está al lado tuyo, estamos en una guerra espiritual. Decirle, no en un cumpleaños. A veces pensamos que el Evangelio es un cumpleaños. No, no estamos en un cumpleaños, estamos en una guerra. La Biblia dice claramente, tenemos una lucha espiritual, no una fiesta espiritual, una lucha espiritual. Entonces, si nosotros no somos conscientes de que hay un enemigo afuera, de que no nos puede hacer nada, pero nos va a querer engañar. Y a veces ni siquiera es el mismo diablo nuestro mayor enemigo, porque la Biblia dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. La concupiscencia es esa inclinación natural que tiene todo el ser humano hacia el pecado, ¿no? Entonces a veces nuestra propia naturaleza nos juega una mala pasada y tenemos que estar atentos de cuáles son nuestros enemigos para poder estar firmes. Y nosotros tenemos que tener la confianza de que si nos fortalecemos en Dios, vamos a permanecer, vamos a estar firmes y vamos a transmitir esa firmeza. Porque un hombre y una mujer firmes formarán una casa firme, con una familia firme, que constituirán una iglesia firme en el Señor. Porque no es tanto tu regularidad, ¿no?, en congregarte domingo, miércoles, viernes, sábado, los días que vos te congregues. Eso no hace tanto a tu firmeza como el hecho de que cada día en tu hogar vos seas un hombre y una mujer espiritual, un hombre y una mujer que ama y que vive la palabra del Señor. Por eso Dios quiere que nos podamos fortalecer en Él y en el poder de sus fuerzas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí el apóstol Pablo, tomando mano, ¿no?, del ejemplo más cercano que tenía, que eran los soldados romanos. Pablo estaba preso, ¿no? Conocía bien a los soldados. Lo pusieron preso en casi todos los países de Asia, ¿no? Conocía a los soldados del Imperio Romano en los pormenores, sabía todo de los soldados. ¿Por qué? Y porque estaba rodeado constantemente. Y dice,
Entonces, ¿no? Ahí el Señor le reveló esta verdad, tomando este ejemplo de un soldado romano, cuáles son las armas que nosotros de las cuales nosotros tenemos que munirnos para que podamos estar firmes. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, otra vez, miren, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El soldado romano, acá este es más un gladiador, ¿no? Que un soldado parece, pero bueno, es un soldado. El soldado romano tenía cierta vestimenta que se repetía en cada uno de ellos, ¿no? Y dice que los lomos, es decir, todo lo que es el torso, pueda estar ceñido con el cinturón de la verdad. La primer arma o vestimenta que menciona aquí la palabra de Dios es justamente ceñirnos con la verdad. Hoy, ¿cuántos disfrutaron del tiempo de adoración al Señor? Fue un tiempo maravilloso. En Juan capítulo 4 el Señor Jesús dice que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Y Pablo dice que tenemos que ceñirnos con la verdad. Cuando la palabra de Dios hace referencia a adorar en espíritu y en verdad, a ceñirnos con la verdad, habla de que nosotros podamos ser hombres y mujeres que vivan la verdad, que anden en la verdad, que se comporten como hijos de Dios de verdad. Porque todos podemos levantar nuestras manos en esta mañana y cantar cuán hermoso es su nombre, todos podemos adorar, todos podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo que está aquí, que lo podemos sentir al adorar. Pero esa adoración tiene que ser un reflejo genuino de nuestras vidas cada día. Entonces, cuando nosotros adoramos al Señor, adorar en espíritu y en verdad significa de que yo estoy adorando con mis palabras, con mi boca, con mis manos, pero también cada día de mi vida yo lo estoy adorando con mi forma de comportarme, yo lo estoy adorando con la manera en que me desenvuelvo en mi familia, en mi trabajo, en mi día a día, donde nadie me ve, en lo personal. Yo también tengo que ser un adorador. No adoramos solo en la iglesia. La adoración es un acto de amor hacia Dios. Es un homenaje a Dios. Eso es la adoración. Y todos podemos cantar una bonita canción al Señor, pero la verdadera adoración es cuando mi vida y tu vida, cada día de la semana, se convierte en un homenaje al Señor. ¿Cuántos quieren eso para este año? Amén. Dale la alabanza al Señor. De verdad, quiere decir sin doblez, con sinceridad, sin máscaras, sin vivir una vida subterránea o submarina, no, sino que lo que vean de nosotros, que eso sea lo que haya en nuestro corazón. Pablo dice que nosotros somos cartas leídas por todos. Bueno, tengo que preguntarme qué es lo que dice mi carta, ¿no? Yo soy una carta de presentación al mundo de Jesucristo. Y si yo no tengo en esa carta que soy escritas las palabras de Dios, bueno, ¿qué palabras estoy comunicando? ¿Qué principios, qué verdades, qué valores estoy comunicando? ¿Estoy comunicando los principios de la palabra del Señor? ¿O solamente me comporto como el resto del mundo, con las mismas formas de pensar, con las mismas palabras, con las mismas reacciones? Y entonces, ¿en qué nos diferenciamos? Porque lo que nos hace diferentes no es congregarnos los domingos, lo que nos hace diferentes no es congregarnos los miércoles. Aquí es el centro de entrenamiento, aquí es donde el Señor nos fortalece, aquí es donde el Señor nos llena de fuerzas, aquí es donde el Señor nos recarga las energías. Pero la verdadera batalla es cuando día a día nosotros tenemos que honrar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cada uno tiene que tomar este cinturón de la verdad y vivir una vida de verdad en Cristo. No puede haber una vida doble, una vida a medias. El Señor
no aprueba la tibieza, sino que Él quiere una consagración plena y completa. Quizás todos aquí están poniendo por obra esta palabra, pero hay uno o dos que sabe perfectamente que hay una parte de su vida que no quiere revelar, que sabe perfectamente que hay un área de su vida o varias áreas de su vida, o hay otra vida que no tiene nada que ver con Cristo. Hoy el Señor te llama con amor para que dejes eso, para que pongas tu vida en las manos del Señor, porque no hay nada ni nadie mejor que el Señor. Nada, nadie te va a llenar más que Cristo. Y si hoy hay aquí alguien que está viviendo una vida con doblez, en el nombre de Jesús, hoy eso se acaba y hay un conjunto de personas en este lugar que día a día van a rendir un homenaje al Señor. Dale la alabanza al Rey. Amén. Amén. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era toda esa parte que cubría, por así decirlo, el tórax, ¿no?, del soldado, de metal, que protegía las partes sensibles, ¿no?, del soldado, sus órganos vitales, su corazón, sus pulmones. Es toda esa parte sensible del cuerpo humano que, si es herida en batalla, va directo a una muerte segura, ¿no? Entonces la palabra nos dice que debemos vestirnos con la coraza de justicia. ¿Cuántos son justos? Bueno, vamos a repreguntar. ¿Cuántos son justos? Nunca se olviden que Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que somos justificados por la fe. Si yo preguntara cuántos son perfectos, bueno, es correcto que se queden en silencio, pero cuando nosotros decimos que somos justos, estamos diciendo una verdad, porque la justicia de Cristo se aplica a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vos no sos justo por tus obras, vos no sos justa por tus andanzas, por tus proezas, no. Cada uno de nosotros es justo porque ha sido justificado por la sangre de Jesús. Porque al morir Cristo en la cruz del Calvario, su justicia se aplica a nosotros. Por lo tanto, podemos decir que son justos. Entonces, voy a preguntar una vez más. ¿Cuántos son justos? Amén, con fe. Y aquí es donde el enemigo no nos tiene que engañar con ese sentimiento de culpa, recordando nuestro pasado, recordando todas aquellas cosas malas que cualquiera pudo haber hecho. El Señor, dice la Biblia, que en el momento en que nosotros le recibimos, Él nos hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces vos tenés una coraza de justicia. Vos estás acorazado con la justicia de Cristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Porque también la coraza de justicia significa no solo que se aplica la justicia de Cristo a mi vida, sino que también yo voy a obrar en justicia. Voy a realizar obras de justicia para glorificar al Señor. Y cuando la palabra de Dios dice que tenemos que tener hambre y sed de justicia, no se refiere solamente a tener hambre y sed de justicia como diciendo, la verdad que la Argentina, la gente mata y no los ponen presos, roban a alguien y no los persiguen. Qué mal, ¿no? Que se pongan la pila los jueces, que se pongan la pila los policías. Eso no es exactamente el hambre y sed de justicia a lo cual se refiere la palabra de Dios. Puede ser una parte, obviamente, todos anhelamos un país más justo. Pero dice la Biblia que el juicio de Dios comienza por su casa. Por lo tanto, si yo tengo hambre y sed de justicia, lo primero que tengo que anhelar, lo primero que tengo que desear ardientemente es tener hambre y sed de ser cada vez más justo. ¿Cuántos dicen amén? Hambre y sed de que mis caminos sean caminos de justicia, de que mi andar sea un andar en justicia, de que mis obras sean obras de justicia. Ya soy inocente delante del Padre, pero tengo que ahora caminar en este camino de justicia, en este camino de verdad. Tienen que manifestarse esos frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista.
Entonces yo tengo que tener ese hambre y ese sed de justicia, de obrar en justicia con mis palabras, con mis acciones. Dijimos que la coraza protege toda la parte sensible del soldado. Tengo que cuidar mi corazón. El corazón es una parte sensible del ser humano. Dice la Biblia que tenemos que, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Todas las cosas malas, dice Jesús, los malos pensamientos, los homicidios, salen del corazón. Entonces, nosotros con esta coraza de justicia tenemos que cuidar nuestro corazón, de buscar que nuestro corazón sea cada vez un corazón más cercano a la justicia de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios honra y aprueba. Y también cuidar el corazón de los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que la mayoría de los homicidios, de los homicidas o personas que cometen actos aberrantes como violaciones y todo tipo de delitos que nosotros los vemos como escandalosos y terribles, porque así lo son? Si uno indaga y hurga en la vida de esas personas, va a darse cuenta que en un gran porcentaje todos ellos han sufrido alguna herida fuerte en su corazón desde niños. Han sufrido un trauma, una palabra quizás de sus padres, un abuso, algo en su niñez. Y quizás no tenían esa coraza de justicia que los haya protegido y se convirtieron en personas terribles. Y nosotros, como hijos de Dios, somos responsables de las palabras que decimos. Somos responsables de vestir esa coraza de justicia y de practicar esas obras de justicia primeramente en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Los padres, practicar esas obras de justicia con sus hijos. A mí nunca me impactó tanto ver a mi papá predicando en este lugar y siendo usado por el Espíritu Santo. Eso no fue lo que marcó un ejemplo en mi vida, sino que lo que verdaderamente impactó mi vida fue que yo me despertaba a las 5 de la mañana porque tenía que ir al baño y lo encontraba orando. Y lo encontraba buscando al Señor. Lo encontraba ayunando, lo encontraba cerca del Señor. Lo encontraba reaccionando con obras de paz, de justicia. Lo encontraba callando en situaciones donde cualquier otro hubiera respondido con odio y con violencia. Cada ser humano es responsable de cómo se comporta frente a sus seres queridos, frente a su familia, frente a sus hijos. Y esa es la manera en la cual también nosotros, con esa coraza de justicia, nos protegemos y protegemos los corazones de los que están más cerca nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Porque si queremos familias firmes en el Señor, si queremos una iglesia firme en el Señor, es necesario hogares firmes en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí está el verdadero ejemplo. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y oro para que en este 2024 el Señor levante hogares donde esté el fuego del Espíritu, donde esté el poder del Señor y donde reine Cristo en cada corazón. Dale la gloria al Señor. Créelo por fe, que el poder de Dios se va a manifestar en tu casa. Amén. Cuidar el corazón, esas partes sensibles. Gloria a Dios que su justicia es la que nos cuida esas partes donde necesitamos esa protección. Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Saben que la Biblia dice en 2 de Corintios que nosotros somos embajadores. 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Hay algún embajador en este lugar? Amén, amén, amén. Pero pregunto en lo natural, ¿hay algún embajador? No. No, bueno, no importa. Imagínense un embajador, ¿no? No sé, el embajador argentino, pongámosle, no sé, en Australia. Va el embajador argentino, ¿no? Y está representando a la nación, está representando al país. ¿Qué dice usted mañana si sale, ¿no?
que el embajador argentino en Australia empieza a irse de fiesta por todos lados, gasta todo el dinero del Estado comprándose autos de lujo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero empieza a hacer un escándalo, ¿no? Se agarra a piñas con todos los australianos, le pega a los canguros, hace de todo, ¿no? De todo. Usted lo ve y dice, está dejando mal al país, es el embajador, es el representante. Y aquí la Biblia nos dice que nosotros llevamos en nuestros pies el Evangelio de la paz. Esto tiene que quedarnos bien claro, que donde nosotros caminamos, llevamos el reino de Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el reino de Dios está dentro de nuestros corazones. Y eso nos hace embajadores de Cristo. Yo, en el momento en que entro a un lugar, soy el representante del cielo en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, cuando yo entro a la carnicería, entro representando al cielo. ¿Qué hacéis, carnales? Le pueden decir al carne. No, cuando entro a un lugar, ¿no? Estoy representando al cielo. Estoy representando al Señor. Así como un policía tiene delegada, ¿no?, la fuerza del Estado para capturar a un ladrón, así también Cristo me ha delegado a mí la autoridad para representar al Señor, para representar el reino de los cielos, para llevar la presencia de Dios a donde voy. Por lo tanto, soy un embajador. Por lo tanto, tengo que entender que donde voy, llevo el reino de Cristo. Y en cada lugar donde van tus pies, llevas el reino de Cristo. En cada lugar donde vos caminás, llevas al Señor. La pregunta es, ¿presentamos al Señor a cada lugar donde vamos? ¿Somos adecuados representantes del cielo en todo lugar donde nosotros nos movemos? Porque aquí cualquiera puede ser embajador. Mira la cara de embajador que tiene el que está al lado tuyo. Todos acá parecemos embajadores. Pero acá Pablo, en este mismo pasaje, como leímos, dice, yo soy un embajador en cadenas. Cualquiera puede representar a Cristo en esta maravillosa reunión. Pero Pablo estaba siendo un embajador en la cárcel. Pablo era un embajador en cadenas, en el medio de su prueba, en el medio de esa dificultad, en el medio de la injusticia, en el medio donde todo le parecía negro y los hermanos lo habían abandonado, él estaba representando a Cristo. Oro para que en este año cada uno de nosotros pueda tener esa firmeza, que en el medio de cualquier circunstancia yo pueda seguir representando a Cristo. Que pase lo que pase este año, no importa la circunstancia en que cualquiera se pueda encontrar, que yo pueda ser un embajador de Cristo y mostrar el reino de los cielos donde quiera que me mueva. ¿Cuántos dicen amén? Dale la alabanza al Señor, dale la gloria. Somos embajadores. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice la Biblia que hay dardos de fuego del maligno. Eso nos pone en el lugar de blancos, ¿no? Somos un blanco. El enemigo va a querer derrotarnos, va a querer infundirnos temor, va a querer engañarnos, va a querer debilitarnos, va a querer sembrar dudas y cuestiones en nuestro pensamiento y en nuestro corazón para apagarnos, para que dejemos de estar firmes y confiando en el Señor. Por eso es necesario el escudo de la fe. Hay una historia en la palabra del Señor, si no me equivoco está en el Evangelio de Juan, donde hay un padre que se llama Jairo y tenía una hija muy enferma y él era un principal de la sinagoga y acude a Jesús diciendo, Señor, mi hija se está muriendo, te pido por favor que la sanes. Y entonces Jesús le dice, yo iré y la sanaré. Jairo, me imagino en ese momento el alivio, ¿no? La esperanza que le renació al escuchar esas palabras de Jesús. Y entonces salieron
Allí los dos camino a la casa de Jairo y la historia cuenta, ¿no?, que se amontona cualquier cantidad de gente, empiezan a apretar al Señor, en medio viene una mujer con flujo de sangre, toca el manto, es sanada, se produce un alboroto, todos moviéndose, y eso obviamente retrasó, ¿no?, el camino de donde estaba Jesús hasta la casa de Jairo. Y en todo ese montón de gente Jairo iba, ¿no?, como diciendo, bueno, qué lindo tanta gente, pero quiero llegar, ¿no?, a que sane a mi hija. Y momentos antes de llegar, viene un cercano a Jairo, un conocido, alguien de la casa, y le dice, ya está, tu hija se murió, no molestes más al maestro. Ese es un dardo. Imagínense en ese momento donde Jairo tenía la palabra, tenía a Cristo, estaba camino a su milagro, y de repente vino un dardo del enemigo. Ya está, tu hija se murió. No hay más nada que hacer. No molestes más al maestro. Póngase en el lugar de ese padre, ¿no?, que recibe ese dardazo. ¿Cómo uno se puede levantar de eso? Y entonces ahí viene la palabra de Cristo. No temas, cree solamente. En otras palabras le dice, esto es un dardo del enemigo, Jairo, pero levantá el escudo de la fe. Cree, porque ese dardo no te va a hacer caer. Y quizás algunos de ustedes están empezando el año de alguna manera debilitados, porque en el año pasado algún dardo del enemigo los desanimó, algún dardo del enemigo los bajoneó, algún dardo del enemigo que parecía que en algo tenían todo resuelto, parece ser que se fue todo por la borda. Déjame decirte que con Cristo no se acabó absolutamente nada. Si estás en Cristo, siempre hay nuevas oportunidades. Si estás en el Señor Jesús, Él siempre va a cumplir su propósito. Y si el Señor da una palabra, el Señor siempre cumple su palabra. No le creas a ningún dardo del enemigo. Cuando viene un dardo del enemigo a querer desanimarte, levanta el escudo de la fe. Cita la palabra del Señor. Habla la verdad de Cristo. Si viene un dardo de enfermedad, decí que por las llagas de Cristo fuiste curado, y mantenete firme en esa palabra. Si viene un dardo de desánimo o de tristeza, decir que el Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Si viene un dardo de necesidad, decir el mismo Dios de gloria, el Dios que tiene riquezas en los cielos, Él es el que nos prosperará. Y así cita la palabra del Señor, confía en Cristo y ningún dardo del enemigo te va a poder derribar, porque vas a tener el escudo firme de la fe. En este año, si te han venido dardos, o en el año pasado, no se acabó nada. Cristo está de tu lado, y con fe y siguiendo hacia adelante, confiando en la palabra del Señor, vas a llegar a buen puerto y permanecer firme. Dale la gloria a Jesús. Amén. Amén. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es una especie de casco, ¿no? Acá está. Ahí está, también. El yelmo, ¿no? Un casco que protege ahí también la cabeza, otra parte sensible. Somos nuevas criaturas en el momento en que fuimos salvos. La salvación viene cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. La palabra arrepentimiento hace referencia a un cambio de pensamiento, a una manera nueva de pensar. Ya no pienso con la mentalidad del mundo, la mentalidad natural, sino que pienso ahora con otra nueva mentalidad, la mentalidad de Cristo, creyendo en la salvación del Señor, y camino por este camino nuevo de la fe. Y este yelmo es el que guarda también todos mis pensamientos. Dice la Biblia que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere que en este año protejas también tus pensamientos. Porque ese campo de batalla del cual hablamos muchas veces se libra en nuestra mente. El enemigo es un artista de crear ilusiones en nuestro pensamiento, de crear engaños, ¿no? Es un engañador por excelencia. Entonces va a querer hacerte creer algo que no es.
Así como los magos, ¿no? Que en realidad no es que hacen algo sobrenatural sobre el escenario, sino que a través de un engaño el público cree una cosa que en realidad no es. ¿No? Hacen así, ¡plup!, sale un conejo y decís, ¿cómo? ¿Apareció? No, hay todo un arte de distracción para que vos no te des cuenta la realidad de las cosas. Y el enemigo busca corromper nuestra mente haciéndonos creer cosas que no son. Y si nosotros no tenemos bien firme ese yelmo de la salvación, nuestro pensamiento se puede desviar. Por eso la palabra del Señor nos alerta sobre esto y nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué estamos ocupando nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de nuestro pensamiento en nuestro día a día? La palabra del Señor nos dice que debemos meditar en su palabra, considerar sus caminos. Si nuestro pensamiento no ronda en lo que habla la palabra del Señor o en honrar a Cristo, si en ninguno de mis pensamientos Jesús está presente, estoy corriendo peligro, porque por ahí estoy caminando con el casco en la mano y no me lo puse y no me lo coloqué. Pero hoy el Señor quiere que estemos firmes con ese yelmo, cuidando cada uno de nuestros pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento, dice la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Te invito a que cada día puedas aprender a filtrar tus pensamientos. Dijo una vez Martín Lutero, ¿no? Él era una persona que era muy atacada por la culpa. Y el enemigo atacaba mucho sus pensamientos, haciéndolo creer que merecía el infierno por su culpa, por sus pecados. Y constantemente él tenía esas batallas en la mente. Y entendió ahí la verdadera gracia de Dios, que no es por nuestras obras, sino por el perdón de Cristo. Pero él dijo, yo no puedo evitar que los pájaros revuelen sobre mi cabeza. Vos no podés evitar que el enemigo quiera sembrar malos pensamientos. Vos no podés evitar, quizás que en algún momento te llegue una noticia, algo que quiera sembrar un mal pensamiento. Pero sí, dijo, yo puedo evitar que hagan un nido en mi mente. Y entonces nosotros tenemos que aprender en este año a filtrar nuestros pensamientos. Si este pensamiento que me está viniendo, que me está generando rencor, odio, bronca, desánimo o tentación, ¿honra a Cristo o no honra a Cristo? Lo miro a la luz de la palabra de Dios. Y si no honra a Cristo, simplemente déjalo pasar, descartalo. Llevemos cautivo todo pensamiento. Dios quiere que tu cabeza funcione como un filtro donde los pensamientos puedan ser primero sometidos a la obediencia al Señor. Y si, decirle que está al lado, si no es un pensamiento de Dios, déjalo pasar. No le des bolilla. Si no es un pensamiento de Dios, no le des lugar. Porque en la medida que vos te enrosques en ese pensamiento que no es de Dios, cada vez vas a estar más enredado, cada vez vas a estar más acongojado, cada vez vas a estar más sometido a ese pensamiento. Es como el que le duele un poco, no sé, el costado, ¿no? Se levanta y le duele un poco aquí, por ejemplo, ¿no? Se levanta y, uy, qué dolor. Estoy en mis últimos días. No. En realidad, ese es un pensamiento, ¿no? Entonces, vas y decís, bueno, no es para tanto. Lo voy a googlear. ¿Qué pasa con el dolor acá? Peor, ¿no? Estoy en mis últimos segundos. Y a veces, todas esas cosas, ¿no?, generan un pensamiento y empezás, uy, tengo que hacer el testamento, tengo que hacer esto, lo otro, porque ya está. Y quizás dormiste mal y te dolió un poco y nada más. Y a veces, se ríen porque seguro les pasó, pero a veces nosotros en lo espiritual damos lugar a esos pensamientos. Quizás un pensamiento contra un hermano, contra una hermana. La palabra del Señor nos dice que
El amor todo lo cree, quiere decir que el amor siempre piensa lo mejor. Y cuando nosotros nos enroscamos con cualquier tipo de pensamientos que no agradan al Señor, empezamos a llenarnos de preocupaciones, de ansiedades, y empezamos a creer la ilusión del diablo. Y ahí es cuando el diablo gana su partida, porque nos va engañando con cosas que no son reales. Pero cuando vos sometés ese pensamiento, entonces decís, uy, me duele acá. Está bien, voy a ver si me sigue doliendo, consultaré a un médico, haré los pasos que tenga que hacer, pero por las llagas de Jesucristo yo fui curado y sigo mi vida con fe, creyendo, porque a mí no me gobierna ni una circunstancia ni un pensamiento, sino la palabra del Señor. Dale la gloria a Jesús. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no mora en nosotros la palabra de Dios, no vamos a poder estar firmes. Si no hay en nosotros un hambre y una devoción por la palabra de Dios, vamos a vivir una vida en la arena. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las pone por obra es alguien que está sobre la roca. Esa es nuestra espada, esa es nuestra arma principal, la palabra del Señor. Nuestra vida tiene que estar cimentada en la palabra del Señor. Aproveche, están abriéndose las inscripciones a la escuela bíblica, al instituto bíblico. Aproveche, dedique un tiempo a estudiar la palabra del Señor, porque no tiene ningún desperdicio, porque es tiempo ganado para el Señor. Por eso que este sea un año donde todos podamos fortalecernos en la palabra del Señor. Dice la Biblia que Apolos era poderoso en las Escrituras. Que el Señor pueda levantar hombres y mujeres poderosos en las Escrituras, que conozcan la palabra del Señor, que amen la palabra del Señor y que sobre todo vivan la palabra del Señor. De nada me sirve saberme la Biblia de tapa a tapa si hay odio, rencor y si no aplico la palabra del Señor. Porque soy mayor responsable por todo el conocimiento de la palabra de Dios y no ponerlo por obra. Porque para estar firmes y sobre la roca se requieren estas dos cosas, conocer la palabra y ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve ahí el soldado, ¿no? El otro, el soldado romano. Tiene el yelmo, toda la armadura del Señor, o la armadura en ese caso del ejército romano, y está preparado para la batalla, ¿no? Usted lo ve y ya lo ve difícil de vencer, ¿no? Lo ve como fuerte. Ahora, este soldado, imagínense que sale de Roma, ¿no? Viene aquí y lo llama cualquiera de ustedes y le da su escudo, su yelmo, su cinturón, su coraza, todas las armas, su espada, y usted se lo pone, ¿no? ¿Me siguen? Con el pensamiento usted se lo pone. Hoy. Y te dice, bueno, anda a la guerra. ¿Qué hace usted? ¿Va o no va? Sea sincero. Ahí está. No. Porque el otro, puedo tener el yelmo, puedo tener todo, pero él es un soldado, yo soy un simple transeúnte, ¿no? Y viene y te da todo, pero igual nos falta algo. Y hoy leyendo la palabra del Señor, ¿no? Pensaba, y lo entendí al menos desde lo personal de esta manera, el soldado romano tiene un entrenamiento militar. Tiene la armadura, pero tiene un entrenamiento, un ejercicio que lo hace ser un profesional del arte de la guerra. Entonces, la palabra de Dios nos provee la armadura, pero yo también tengo que tener un entrenamiento. Y fíjense que en los versículos posteriores, dice el apóstol Pablo en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el versículo 18, la palabra todo aparece 4 veces. Por eso el título es con todo. Con toda oración. En todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos. Una vida de oración es el ejercicio que nosotros necesitamos. Es ese entrenamiento día a día, donde vamos a la presencia del Señor y nos fortalecemos en Él. Y nos fortalecemos en Él. Y vienen las pruebas y vienen las dificultades, pero voy de rodillas a la presencia del Señor. Con todo mi corazón. Dice, en todo tiempo. ¿Cuándo? Orando en todo tiempo. Voy en el auto, voy hablando con el Señor. Voy caminando, tengo comunión con el Señor. Me levanto, me tomo un tiempo para hablar y orar y estar con el Señor. Orando en todo tiempo. Con toda oración. Todo tipo de oración. Arrepiéntase delante del Señor. Ore por la obra de Cristo. Adore en oración. Cante, alabe al Señor. Ore con los dones del Espíritu. Si tiene don de nuevas lenguas, ore con los dones del Espíritu. Ore en todo tiempo y de toda manera, ¿no? Con toda oración y súplica. Pida al Señor, agradezca al Señor, adore al Señor. Que seamos personas donde la oración sea un ejercicio constante en nuestras vidas. Dice, y velando en ello con toda perseverancia. Pablo dice que tenemos que ser constantes en la oración. ¿A cuántos nos cuesta orar? Nos cuesta. No es fácil porque a veces uno o se levanta y no tiene ganas o se le pasa porque hace esto, porque hace lo otro, pero la palabra de Dios nos habla de una constancia en la oración. Para que nosotros podamos tener esa firmeza y ese ejercicio día a día, tenemos que mantener una vida de oración. Es fundamental que nosotros podamos estar en continua comunicación con el Señor, con toda perseverancia. Es decir, si empezamos este año orando, que lo terminemos orando. Amén. Dice, por todos los santos. Oremos solos, oremos en comunidad, oremos en privado y en público. Oremos por nosotros y por todos. ¿Cuántos dicen amén? Ore por los que ministran la palabra del Señor. Ore por cada familia de la iglesia. Ore por los misioneros. Ore para que el Señor lo utilice. Ore, clame al Señor. La Biblia dice que el que pide, recibe. Pero muchas veces no oramos, muchas veces no pedimos. Oremos por todos y por todo. Una versión de la palabra de Dios, de una de las epístolas de Pablo, dice, no se preocupen por nada, sino que oren por todo. ¿Y cuántas cosas y preocupaciones nos ahorraríamos si el primero que conoce mis problemas fuera el Señor? Primero que conoce en forma figurada, ¿no? Porque Él lo sabe todo, pero que sea el primero al que yo le cuente mis cosas. Que sea el Señor el primero al que yo vaya con mis cargas. A veces le enchufo la carga al hermano y ni se la cuento al Señor, ¿no? Y el hermano va así con todos mis problemas. Bueno, es verdad, tenemos que sobrellevarlo uno las cargas de otro, pero el primero al que nosotros tenemos que acudir en oración es al Señor. Todos vamos a orar los unos por los otros, pero el que te va a sacar de esa situación, el que te va a sacar adelante, el que te va a levantar, el que te va a dar nuevas fuerzas, el que te va a fortalecer y va a hacer que estés firmes, solamente es el Señor. Solamente Él es el que nos va a fortalecer. Por lo tanto, si queremos en este 2024 estar firmes, tenemos que orar con todo. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Orar en todo tiempo, con toda perseverancia, con toda oración y súplica por todos los santos. Dale la gloria al Señor. Amén.
Amén. Vamos a orar. Te invito a que puedas ponerte de pie. Vamos a orar al Señor Jesús. Señor, te necesitamos en esta mañana. Señor, queremos tomar toda la armadura de Dios. Queremos que en este 2024 nuestras vidas estén firmes en ti, Señor. Señor, esta palabra la hemos leído tantas veces, la hemos escuchado tantas veces, pero cuán necesaria es, Señor. Cuánto necesitamos, Señor Jesús, estar vestidos de esta armadura, Señor. Cuánto necesitamos, Señor amado, tener cada una, Señor, de estas cosas que tú nos has enseñado hoy, Señor. Protege, Señor amado, y guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros pies. Que podamos, Señor Jesús, poner por obra todo lo que tú nos estás enseñando. Porque, Señor, no queremos ocupar momentáneamente un lugar. No queremos, Señor amado, ocupar una silla u ocupar solo un lugar. Queremos multiplicar un lugar. Multiplicarnos en ti, Señor. No queremos que pase el tiempo y la emoción se apague y el año que viene en mi lugar esté otro y después otro y después otro, como si fuera un turno, como si fuera un evangelio de temporadas, de estaciones. Señor, tu palabra nos dice que debemos perseverar hasta el fin, que debemos permanecer firmes. Y Señor, si nosotros no nos vestimos, si nosotros no nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza, no vamos a poder, Señor amado, perseverar. Pero gloria a ti, que tú nos has prometido al Espíritu Santo. Tenemos en Él la fortaleza que necesitamos. Señor, queremos fortalecernos en el poder del Espíritu Santo cada día, para que sea tu Espíritu de verdad el que nos guíe a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo el que ponga esos pensamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, el que proteja nuestras emociones y nuestros pensamientos y sentimientos. Queremos que sea tu Espíritu, Señor amado, el que nos guíe a tu palabra, el que se manifieste a nosotros en oración. Queremos que nos llenes de ese poder en esta mañana, Señor. Tú dijiste que a todo el que te pida el Espíritu Santo, ¿cómo no se lo ibas a dar? Señor, si tú que eres el dueño de todas las riquezas y nos prosperas, como dice Filipenses, ¿cómo no nos vas a prosperar con este don maravilloso y el más importante, que es la llenura y el poder del Espíritu Santo? Señor, que podamos transitar este año en el poder del Señor, que nuestras vidas se puedan fortalecer en ti y en el poder de tus fuerzas. Que cuando estemos, Señor amado, en nuestros hogares, meditemos en esta palabra y día a día, Señor, podamos estar firmes en ti, Señor Jesús, y poder comprometernos contigo, con tu verdad, para que cada hogar, Señor amado, sea un hogar donde esté la gloria de Dios. Para que en cada casa, Señor amado, pueda estar tu presencia reinando. Para que en cada relación esté tu Espíritu Santo guiando todas las cosas. Señor amado, restaura los hogares, restaura los altares familiares, Señor amado, en esta mañana. En el nombre de Jesús, levanta a esos hombres y mujeres de Dios que lleven a su casa a conocer a Cristo. Que lleven y traigan la presencia de Dios a sus hogares, así como Obed-Edom, que tenía el arca y él fue bendecido. Señor amado, que haya en esta mañana corazones dispuestos a fortalecerse en ti para tener esa firmeza, Señor Jesús. Esa firmeza en el poder del Señor, para poder estar cimentados en la verdad. Que haya corazones íntegros, Señor Jesús.
Que haya varones y mujeres, siervos y siervas tuyas, que hablen la palabra de Dios, que proclamen la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios en la iglesia, en sus trabajos, en su andar diario y en sus casas, Señor. Porque así tú vas a formar una iglesia fuerte, una iglesia, Señor amado, firme, no por nuestras propias fuerzas, sino porque nos fortalecemos en ti y porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Entendemos que solos no podemos resistir, Señor. Por más fuertes que nos creamos, no podemos solos. Pero bendito seas tú, Señor, que nos permites tomar de tu fuerza, que nos permites fortalecernos en el Espíritu, que nos has provisto de toda esta armadura y saber, Señor amado, que en esta batalla hay un único resultado y es la victoria. Porque tú ya has vencido en la cruz, porque tú ya has ganado por nosotros. A nosotros solamente nos queda creerlo por la fe y transitar venciendo, en victoria, sabiendo, Señor Jesús, que tú eres el que siempre nos da el triunfo a través de Jesucristo. Te exaltamos y te damos alabanza, te damos gloria y te damos adoración. Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Alabamos al Señor.